it is preparing, and you're going to see it is now live streaming on Facebook. We're going to hide the chat. We're going to record, and let me see if we are live. And you guys are live. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en este Facebook Live, en esta sesión organizada por Casa Latina, por Grace Immigration y por el gobierno de la ciudad de Roanoke. Muchas gracias, Tiffany, gracias, Katie, gracias, Jennifer, por este esfuerzo. Bueno, pues hoy en esta sesión vamos a hablar de los cambios en las leyes de inmigración para 2021. Y bueno, también vamos a tocar otros temas como la licencia de manejo, que ya estará aprobada para las personas que no tienen presencia legal en los Estados Unidos, cambios en la carga pública y cómo se vieron estos 4 años con la administración de Donald Trump y cómo se verán o qué esperamos para la nueva administración con Joe Biden. Bueno, para ello tenemos a Jennifer Grace Smirnos, abogada de inmigración con práctica privada. Ella atiende a personas de manera individual o también a familias en casos de inmigración federal en el sureste de Virginia. Ella viene de una familia de inmigrantes. Su madre es de El Salvador y la familia de su padre es de Grecia. El bufete de Jennifer está en el centro de la ciudad de Roanoke, sus oficinas, y bueno, ella ofrece sus servicios para representar en casos de deportación, de residencia permanente familiar, de naturalización y programas de apoyo humanitario. Muchas gracias, Jennifer, por estar con nosotros. Después de esta sesión, una vez que escuchemos todas las actualizaciones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, invitamos a la gente que nos esté viendo a poner sus preguntas en los comentarios o mandarlas también por mensaje privado, y entonces, si el tiempo nos lo permite, respondemos todas ellas. Gracias, Jennifer, y bueno, te escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Tania, para presentarme a nuestra audiencia esta noche. Gracias también a la organización de Casa Latina por esta oportunidad para compartir un poco sobre noticias de inmigración. Como podemos imaginar, en los últimos 4 años, bajo el presidente Trump, hemos visto muchos cambios a la ley migratoria aquí en los Estados Unidos, especialmente en la área de asilo. Según los reportes del gobierno, que eran más que 400 cambios migratorios a las reglas, a los casos de asilo y también en la Corte de Inmigración, y simplemente cómo funciona el sistema migratorio aquí en los Estados Unidos. Entonces, el trabajo por el presidente Biden, cuando llega el próximo mes, es con la esperanza que él pueda hacer un tipo de reforma migratorio para empezar a limpiarse esa historia, porque como resultado de todos esos cambios, el sistema que tenemos es un sistema mucho más estricto sobre los requisitos para calificar para la residencia o lo de asilo en el proceso de deportación. Y entonces, como el presidente Biden ha mencionado, era un poquito difícil para empezar su trabajo en esta área. Hemos visto noticias en las últimas semanas sobre la administración de Trump. No quiero compartir información de la agencia de los Estados Unidos con Joe Biden, y como resultado vamos a ver un poco de tiempo cuando él llegó con la presidencia aquí, donde estamos revisando las reglas del presidente Trump y empezando a ver cambios. Tenemos algunas promesas de Joe Biden, y dentro de las primeras 100 días, él tiene algunos objetivos para empujar el sistema migratorio por mucha gente. Específicamente en los primeros 100 días, esperamos que vamos a ver que él van a, ¿cómo se dice?, darnos un orden para parar todos los procesos de deportación aquí en los Estados Unidos por un poco de tiempo de 100 días. Y este significa mucho más tiempo por esos casos, porque podemos imaginar, hay muchos casos programados por las últimas audiencias, las últimas fechas donde tiene que luchar por los casos en la corte.
que puede recibir más tiempo de 100 días y durante ese tiempo posible que puedan recibir el beneficio de cambios positivos a la ley de asilo. Por ejemplo, la ley de asilo, ellos son mucho más estrictos en la área de historia criminal, donde si la persona tiene delitos de algún tipo aquí en los Estados Unidos que involucrando manejando con tomando o drogas, son más estrictos en esta área y también simplemente para calificar. Para tener la habilidad para estar aquí presente aquí en los Estados Unidos y aplica por un caso de asilo. Es más difícil como resultado de la complicación del proceso en los últimos 4 años. So, empezando ese tiempo con experiencia dura de los últimos 4 años por mucha gente, pero es con esperanza por los próximos 4 años, bajo el presidente de Joe Biden. Y entonces esperamos que vamos a ver cambios en esta área para parar la deportación por 100 días, que él va a ayudar a las familias en la frontera, especialmente por los niños que estaban separados de los padres bajo el presidente Trump, que él va a tratar todos como sea posible para darle a los hijos la oportunidad de reunir con los padres, porque hay tiempo de separación que como resultado es un tipo de trauma para esas familias. Pero todavía los detalles más específicamente estamos esperando. Otras noticias donde hay la poca posibilidad, yo quiero presentar un camino por la ciudadanía al Congreso de los Estados Unidos, pero no sabemos quién pueden calificar, si esperamos que es un programa disponible por los solicitantes de DACA o bajo del programa de TPS, o para incluir más personas que están aquí en los Estados Unidos y ya no tienen la oportunidad de aplicar por algo antes de este punto. Tenemos noticias, muchos cambios hemos visto en los últimos 4 años. Por lo general es más evidencia que tenemos que recoger en los casos migratorios para tener el mismo nivel de éxito. Todavía es posible, pero tiene que trabajar con más fuerza en cada caso y trabajar con las familias para sacar información específicamente para tener éxito. Y espero que vamos a ver ese proceso mojarse por fin en los próximos 2 años. Ok, acerca de la licencia de manejo, porque también hubo personas que nos preguntaron sobre, no han visto ninguna noticia, no se ha anunciado nada, no hay mucha información. ¿Qué información tenemos sobre las licencias de conducir en Virginia? Es una buena pregunta porque es un tipo de tema política que estamos esperando por mucho tiempo. Como sabemos aquí en Virginia, el incidente para manejar sin licencia es una experiencia que puede ser normal por la comunidad que no pueden calificar para sacar la licencia, y como resultado ellos tienen varias historias de delitos y tickets de tráfico. Pero fue anunciado en junio de 2019 que el Congreso del Estado de Virginia van a cambiar la ley, empezando este enero de 2021, para que se permite todos los residentes de Virginia, y residentes significa personas que pueden comprobar que viven adentro del estado de Virginia, como un bill de utilidad, la luz o algo, pero también personas que no tienen otra forma de estatus migratorio. Y ese es un cambio que podemos ver que fue anunciado en junio de 2019 y un poco noticias que fue publicado antes sobre cómo va a funcionar la ley, pero el departamento de DMV todavía no ha publicado muchas guías sobre exactamente, no hay ninguna otra forma disponible por la gente. Me parece que pueden usar las mismas formas, pero necesitamos ver una otra publicación, porque cuando tenemos operaciones nuevas dentro del departamento de DMV, realmente necesitamos un poco de tiempo para darle la experiencia a los trabajadores de la oficina para trabajar en los casos migratorios para sacar la licencia. Todavía estamos chequeando día a día, cada día por más noticias y información, pero según la ley de Virginia es una cosa que van a empezar el primer día de enero. La recomendación para la gente es para programar las citas, porque a veces pueden tomar semanas y meses simplemente para hacer la cita con DMV.
Para aplicar, por ejemplo, cuando llegue la cita, puede imprimir la noticia sobre la ley de junio 2019, un poco de noticia, o algo, hasta que llegue, la próxima guía o un poquito más de reacción para nosotros, cómo podemos aplicar para la licencia. Pero todavía es noticias, no hay ningún cambio negativo en esta área, solamente estamos esperando y es algo buenísimo para mucha gente aquí en el estado de Virginia, porque hay mucha gente que necesita la licencia por su trabajo, por los niños. So, gracias a Dios es algo que vamos a tener, pero cómo podemos empezar el proceso, todavía hay preguntas en este punto. Ok. ¿Cuáles son las posibles opciones de ganar una legalización o un estatus legal para las personas aquí en Estados Unidos? Buena pregunta y una pregunta un poquito grande, porque es sobre, sobre una consulta de inmigración, ¿qué necesita, tener una persona para calificar por un permiso o por la residencia o la ciudadanía? Normalmente durante nuestras consultas tenemos una lista de preguntas sobre los detalles de la vida de la persona. Donde necesitamos saber, qué familia que tiene aquí en los Estados Unidos, si la familia tiene cualquier forma de estatus migratorio que podemos usar para hacer una petición. A veces hay casos disponibles en la circunstancia de la persona. Por ejemplo, en los casos de las víctimas, si hay una víctima de un delito criminal aquí en los Estados Unidos, hay un buenísimo programa humanitario que se llama la Visa U, que está disponible por un camino, por un permiso. Y por otros programas que fue creado bajo la ley de Congreso, por ejemplo, lo de trabajo. Los casos de trabajo son un poquito, o los casos de empleados, son un poquito fuera de nuestra área de experiencia, pero hay, caminos disponibles a través de su trabajo con tu patrón, si pueden hacer una petición a veces. Y también tenemos otros programas, no son específicamente, sino son parte del sistema como DACA, que fue creado simplemente por presidente Obama, bajo de una orden administrativa en junio de 2012, para ayudar a los inmigrantes jóvenes aquí en los Estados Unidos para sacar un permiso y recibir protección de deportación. En todos esos factores, de la vida es lo que estamos chequeando para una persona. Si tiene suficientes años, posible que es un caso de DACA, o también un caso que se llama 245I, es un programa de 2000. Si estamos hablando de conexiones familiares, posible que existe una avenida con esas conexiones. Si existe miedo para regresar a un país, no es posible que un caso de asilo que puedan presentarse en la agencia o en la corte. Y también si era la víctima de un delito aquí en los Estados Unidos, a veces la situación y el incidente pueden operar un caso migratorio con la agencia también. Hay varias maneras, pero en totalidad cada caso son únicos y tienen sus propios requisitos. Y solamente en totalidad es, acerca de, 10, casos y programas, que estamos chequeando normales durante las consultas. Bueno, un punto importante que me gustaría recalcar es ese tema que acabas de mencionar. Cada caso es específico y cada caso tiene situaciones diferentes. Entonces, para poder dar un consejo legal es muy importante tener todos los detalles para entonces dar un consejo. Claro que sí, porque un parte y un factor de la vida de la persona pueden afectar toda la elegibilidad en un caso, o algo que se parece menor en la historia de la persona, pues posible que puedan darle consecuencia a migración. La elegibilidad depende en realidad de la persona y los factores individuales que son varias caso a caso. De acuerdo. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las diferentes maneras de pelear mi caso en la corte? Buena pregunta, especialmente porque en ese tiempo, en los últimos 4 años, hemos visto un cambio en el proceso de la Corte de Inmigración,
donde hay más casos pendientes, más que doble porcentaje de casos que antes. Me parece que tenemos más que 1 millón de casos pendientes en la Corte de Inmigración, y lo que significa es los jueces tienen mucho pressure, ¿cómo se dice? Pressure para completar los procesos, y bajo las reglas que aplican los jueces, ellos tienen que cumplir 700 casos cada año, y es mucho tiempo para procesar todos esos personas diferentes, familias en la Corte de Inmigración. Cuando estamos hablando de la Corte, es una situación muy estricta, porque significa que una persona entró sin permiso a los Estados Unidos, o entró con permiso pero se vencido, o también significa que tenemos un residente permanente que ha tenido problemas criminales, y como resultado el estatus migratorio posible que puedan terminar frente de un juez. En el proceso de identificación, estamos enfocando un poquito sobre la experiencia en el país de la persona, porque mucha gente en proceso de deportación acaban de llegar. No tienen varios años aquí en los Estados Unidos, es cerca de 1 hasta 3 años, y por esas personas la experiencia en tu país realmente tiene darle la motivación a ellos para hacer el viaje a los Estados Unidos, para salir del país como resultado de violencia por una situación civil con la policía o el gobierno. Y en muchos casos de ese tipo existe la posibilidad de asilo. Un caso de asilo es la defensa muy rutina y más común y disponible en el proceso de deportación, y la razón es porque normalmente la gente no puede calificar por otras defensas, no existe, simplemente si no tienen permiso, no tienen permiso para quedarse aquí y tienen que encontrar una defensa. Estamos chequeando las circunstancias en el país y las motivaciones para salir del país y viajar a los Estados Unidos. Estamos chequeando nuevamente sobre la experiencia aquí en los Estados Unidos, si ellos tienen hijos que nacidos aquí, cómo va cosas en la familia, o si la persona era la víctima de un delito aquí en los Estados Unidos. Pero las defensas de deportación no hay muchas, simplemente porque es un proceso para las personas que empezaron un caso sin permiso de quedarse aquí. Okay. Tenemos algunas preguntas que tal vez tendremos que repetir un poco de la información que hemos comentado, pero sí me gustaría hacerlas para pues compartir las dudas de la gente. La primera pregunta dice: mi hijo es residente de los Estados Unidos, pero se casó en Honduras. ¿Qué necesita hacer para traer a su esposa a vivir con él a los Estados Unidos? Es una buena pregunta, y gracias por esta familia. Ellos tienen oportunidad y avenida disponible. Con la residencia permanente, este hijo estará en posición para aplicar por la esposa en Honduras y bajo de una categoría de preferencia. Por los residentes permanentes, ellos, aparte de las esposas, ellos pueden aplicar por cualquier hijo de menor de edad en el país también. Y bajo de este proceso, normalmente es algo de un poco de tiempo. Es un cerca de 1 hasta 3 años para hacer este proceso en totalidad con la agencia de inmigración y terminarlo con la oficina consulado en Honduras. Y también es un caso de 3 partes. Quiero tomar un poco de tiempo para explicar los 3 partes, porque es un consejo que me parece que hay mucha gente que pueden ayudar para preparar casos por los generales. Entonces, por la primera parte, es simplemente para comprobar la relación de familia, en este caso el matrimonio. Y normalmente estamos pensando que necesitamos la acta de matrimonio. Y es la verdad que necesitamos ese certificado para presentarse en la agencia de inmigración. Pero aparte de este acta, también necesitamos más evidencia sobre la relación de esta pareja. Entonces, estamos hablando de pruebas como registros de comunicación, si la pareja tiene una historia de mensajes de textos o lo de llamadas. Si el esposo, por ejemplo, tenía la oportunidad de viajar a Honduras para visitarle con la esposa, si él puede incluir los boletos de avión para comprobar el tiempo que ha pasado en Honduras con ella. Si él le mandó dinero por giro postal, podemos usar los recibos para comprobar este tipo de ayuda financiera para ella.
Todo es la primera parte del caso. Es un parte del proceso que puede tomar varios meses y después de aprobación hay un segundo parte de esos casos. Y la segunda parte aplica en todos los casos migratorios de residencia permanente. Y ese es un requisito que se llama patrocinador. Patrocinador significa que la persona que tiene estatus migratorio aquí en los Estados Unidos, aparte de, aparte de la residencia permanente que tiene este hijo, él puede mantener la vida de la esposa. Si él tiene suficiente recursos financieros para apoyarle a ella cuando llegue a los Estados Unidos. También un otro análisis que aplica en este momentito, pero también hay varias demandas en cortes federales porque es una regla nueva que fue publicada del presidente Trump y esta es una regla que es conocida como carga pública. Carga pública es un tipo de análisis nuevo porque es para enfocarse en vez de la residencia permanente solamente en la habilidad de este hijo, pero para enfocarse en la esposa y para chequear con ella, por ejemplo, si ella tiene habilidades de hablar español, qué tipo de educación ella tiene en Honduras, si ella tiene una historia de trabajo o otros certificados sobre especialistas, posible que ella tiene. También si ella tiene su propia propiedad o también cómo puede, qué son el objetivo de ella, cuando llega a los Estados Unidos, si ella van a trabajar o cómo va a pasar el tiempo. Esa es la segunda parte de ese proceso y es una parte que aplica por todos los casos, o por la mayoría de los casos de residente permanente. Y para terminar en este proceso de hasta 3 años por esta familia, ellos van a terminarlo en Honduras, en la oficina consulado o la embajada de los Estados Unidos. En esta parte, la tercera parte, hay un examen físicamente que tiene que hacer la esposa y normalmente tiene que comprobar, ella tiene una historia de vacunas y también ella tiene que sacar un certificado de la policía y después presentar toda esa información, los documentos a la embajada consulado, asiste la entrevista y después recibir aprobación y entrar a los Estados Unidos con la residencia. Por esta familia es un poco de detalles sobre cómo está incluyendo en todo el proceso, pero mucha preparación y está lista para presentar más evidencia como para empujar la fuerza de un caso. Pero es un proceso disponible para esta familia. Solamente va a tomar un poco de tiempo y muchos documentos. Sí, justo eso iba a decir, es un proceso largo, pero entre más pronto lo empiecen, mucho mejor. La siguiente pregunta dice, tengo 1 año con 6 meses en los Estados Unidos, entré con un niño de 5 años, no he pedido asilo político y de ningún tipo. Salí embarazada aquí y tengo un bebé nacido aquí. ¿Cómo podría hacer para quedarme en este país sin meter asilos y estar legal, ya que en el 2022 tengo mi primera corte? Para empezar, y gracias por esa pregunta, y para empezar es una buena cosa para ver esa señora que quiero conseguir con ayuda en tu caso cuando ella tiene 2 años más para prepararse para la corte. Un proceso de deportación también es un proceso sensitivo de tiempo y es importante para hacer un análisis pronto y para aplicar por cualquier defensa disponible, porque normalmente tenemos algunas fechas límites que aplican. Entonces, pero para ella, nuevamente, la realidad de la situación de deportación, especialmente con los cambios bajo de la presidencia de Trump en los últimos 4 años, es una realidad difícil. Nuevamente, porque ella llegó sin permiso, desafortunadamente no hay automáticamente una ley disponible para darle permiso para quedarse. Y eso es independiente del bebé que ha nacido aquí. El bebé tiene su propio estatus migratorio en la forma de la ciudadanía, pero por este bebé, el edad para donde él puede hacer una petición para ella es en acerca de 20 años más. Porque los niños que nacidos aquí en los Estados Unidos tienen que esperar hasta que cumplir 21 años para hacer una propia petición 130
por los padres. Un proceso de deportación es un proceso largo, en realidad también, un proceso de cerca de 3 hasta 6 años, pero no lo de 20 años. Y entiendo, ellas no quieren aplicar por un caso de asilo, pero es importante para, en mi opinión, para chequear un poquito más, porque un caso de asilo es la defensa más común para aplicar un proceso de deportación. Y en un proceso de deportación con un caso de asilo o cualquier defensa es una lucha. Para ella entiendo que no quieren aplicar por un caso de asilo, pero la pregunta para ella es para chequear si ella tiene otra conexión de familia con un adulto, con la ciudadanía o la residencia aquí en los Estados Unidos, para chequear y cómo va cosas con los niños ella tiene aquí en los Estados Unidos, si ellos tienen buena salud y están haciendo un buen trabajo en la escuela. A veces esas circunstancias pueden crear un poco algunas otras defensas, pero lo de asilo es importante porque aplica un fecha límite. Y también no hay ningún garantismo que pueda usar cualquier conexión de familia para defenderle en proceso de deportación. Y si para ella es una buena idea de pensar de cualquier defensa, porque en caso que llegue a la corte en el año 2022, para ella, si ella no aplica por ninguna defensa, y asilo es la única opción, este tiempo es demasiado tarde, porque la fecha límite por un caso de asilo es lo de 1 año. Cuando una persona entra a los Estados Unidos, tiene que presentar un caso de asilo dentro de 1 año. En un caso de asilo, para pensar un poquito más y darle más consejos, es para hablar con familia, es donde voy a empezar con mis clientes, para hablar con familia extendida, llama a tu tío, tu primo en el país para chequear cómo va cosas, y en caso que encuentre ejemplos de violencia maltratando como parte de las pandillas o la policía, posible que podemos usarlo, para comprobar un caso posible de asilo para esta persona o esta señora. Siempre es una buena idea para chequear con familia, vecinos, amistades en el país, y si existe cualquier ejemplo de la vida de ellos, posible que puedan usarlo para comprobar tu propio caso. Y siempre es mejor para empezar un proceso de deportación con algo, con un solicitud, una forma, un poco pruebas, porque en caso que no, un juez o jueza de la corte solamente tiene, tiene la opción para hacer deportación, para deportar a la persona. Nada más, espero, para esta persona, para investigar un poquito más sobre un caso de asilo y chequear con los detalles de la vida acá. De acuerdo, y recalco, entre más pronto se haga una vez llegando a los Estados Unidos, mucho mejor. Sí, claro. Pregunta tiene que ver con la visa U. Yo hace 5 años viví violencia doméstica y aún tengo la denuncia. Esto fue en Nueva Jersey. ¿Todavía puedo aplicar para una visa U? Sí, o posible que sí. Es la respuesta que quiero empezar. Y la visa U, quiero mencionar por un momentito, es un programa muy especial, es un programa humanitario bajo el sistema de inmigración. Fue creado como parte del Congreso de los Estados Unidos para aprobar acerca de 10,000 visas cada año por las personas que eran las víctimas de delitos aquí en los Estados Unidos. Y normalmente estamos hablando de delitos de violencia. Para esa señora, la respuesta depende un poco, porque bajo de la visa U, esos casos empiezan con el delito y específicamente dónde ha pasado ese delito, en cuál ciudad y cuál policía respondió para ayudar a esta persona. Estamos hablando de este momentito porque bajo el programa de la visa U fue creado para ayudar a las víctimas en la manera para darle un permiso de trabajo por 4 años, pero también fue creado para ayudar a la policía.
porque el trabajo de la policía es más fácil si tienen la cooperación de la comunidad donde ha pasado delitos y ellos tienen disponibles testigos para hacer los casos criminales. So, la policía tiene un parte muy importante en estos casos y también como resultado es la policía tiene poder para crear sus propias reglas sobre la visa U. So, simplemente que pasa un delito no es suficiente por la visa U o para la policía a veces. La policía tiene poder para participar en el programa de la visa U o no. Gracias a Dios en nuestra área de Roanoke, la policía aquí están trabajando con abogados y la comunidad de inmigrantes en los casos de la visa U para ayudar a muchas víctimas en nuestra área. Y para ellos no hay ninguna fecha límite que aplica. So, si ha pasado 5 años antes que saco una denuncia, no le importa si todavía la policía puede confirmar otros detalles. Si la persona, por ejemplo, ha cooperado con ellos en la investigación y cuál es el tipo de gravedad de delito, si era algo de muy, qué tipo de violencia. So para ella, mi recomendación es para llamar a la policía si ella tiene un número de caso, es más fácil, y para chequear en las reglas para ver si la policía está disponible para ayudarle a ella, porque ellos tienen que firmar una cosita que se llama la certificación. Ok, y checar entonces en dónde fue la denuncia para que hable a ese departamento de policía de la ciudad en donde fue la denuncia. Sí, exactamente. Ok. La siguiente pregunta dice, yo tengo un proceso de inmigración para pedir la residencia por parte de mi esposo, pero mi abogada paró todo el trámite porque piensa que no me van a otorgar el perdón. Mi pregunta es si tengo que empezar de nuevo con el proceso y si tengo que salir a Ciudad Juárez, porque ahí estaba, ahí es la corte, o si tiene que empezar todo el proceso de nuevo o lo puede continuar de donde estaba. Para esta familia, es un poco difícil porque han mencionado Ciudad Juárez, lo que estamos hablando sobre un proceso consulado. Un proceso consulado a veces está disponible para las personas que califican para la residencia porque tienen una conexión de familia, pero entró a los Estados Unidos ilegal, porque una entrada ilegal a los Estados Unidos puede afectar la habilidad para quedarse aquí. En el caso de ella, y porque ella ha mencionado que ella tenía una entrevista programada en Ciudad Juárez, es muy importante que antes que salga de los Estados Unidos, que puedan chequear que tienen todas las formas, documentos, aprobaciones que necesita para seguir ese proceso. Y específicamente por el caso de ella ha mencionado que su abogado anteriormente piensa que ya no pueden calificar por la carta de perdón y posible que estoy en acuerdo, porque necesitamos un poco más detalles. Entiendo que bajo de la pregunta que la señora entró la primera vez bajo de la visa turista y se vencido y después salió de los Estados Unidos y regresó ilegal. So, para ella, el programa para la carta de perdón es, ella tiene un poco de tiempo sin estatus legal aquí en los Estados Unidos antes de que salir de los Estados Unidos la primera vez. Y la carta de perdón es muy estricto y la ley para aplicar dice que solo pueden aplicar un solicitante si tiene una entrada o un periódico ¿cómo se dice? Un poco de ¿Periodo? Ajá. periodo de tiempo ilegal. Y ella tiene los dos, un poco de tiempo después cuando ha vencido su visa turista y segundo cuando entró la segunda vez sin permiso también. So, simplemente con las dos experiencias de ella de viaje, me parece que no pueden calificar y aplicar por la carta de perdón. Y como resultado, no es un caso que ellos posible que no puedan completar porque es un requisito antes de salir de los Estados Unidos y hacer una entrevista. Pero como siempre, normalmente necesitamos mucha información sobre la familia, los casos antes, quién le ha ido a la persona y todo para dar consejos, pero pueden ser un poco difícil para ella si no califica por la carta, perdón. Okay. Otra pregunta, dice, tengo más de 12 años viviendo en el país y 2 hijas nacidas aquí.
Me vine porque a mi padre lo asesinaron, ya que en Honduras es muy violento y nadie me aconsejó que podía calificar por un asilo. Pregunté hace 3 años y el abogado me dijo que era demasiado tarde, que era demasiado tarde. ¿Será que es demasiado tarde y han pasado muchos años o hay algo que pueda hacer? Para la pregunta, ¿sabemos que si la señora está en proceso de deportación o no? No sabemos. Entonces, es un poco difícil, para ella a veces, nuevamente para hablar sobre un caso de asilo y lo de los requisitos. Para calificar, normalmente estamos empezando con esa idea de miedo, que la persona tiene temor para regresar al país como parte de miedo por la vida, que los pandillas o la policía o alguien van a hacer daño o van a tratar de matarle. Pero no casos de violencia y de miedo son los mismos. Y, para ella, para ver si ella puede calificar por un caso de asilo, necesitamos un poco más información sobre las circunstancias de la muerte de la pareja de ella. Y para ver si existe un incidente de la policía con los detalles. Y quiero empezar con evidencia en ese tiempo, porque para aplicar por un caso de asilo es más que un formulario. También como resultado de los cambios bajo de la presidencia de Trump en los últimos 4 años, los jueces migratorios necesitan ver algo más aparte de un formulario de asilo, que normalmente lo que una persona puede usar para aplicar. Y en este momentito voy a chequear con ella si ella tiene pruebas disponibles, noticias sobre la muerte, pero más que eso, ¿quién era responsable? Porque en un caso de asilo, una persona tiene que comprobar que no es solamente un parte del país que es peligroso para la persona o donde no puede vivir una vida inseguro, pero todas partes del país. Y para comprobar este requisito, tiene que hablar sobre si la policía le investigaron muerta, si la persona tiene la confianza para conseguir con la protección de la policía y en caso que no, ¿por qué? Es lo que necesitamos saber. Y para ella, si ella tiene un poco de esa información, es una buena idea para aplicar para ella depende si está en proceso o no. Si están en proceso de deportación, la fecha límite es lo de un año. Hay algunas excepciones por personas que llegaron aquí en los Estados Unidos en los últimos años, porque era un grupo de personas muy grande que nunca han recibido noticias sobre la fecha límite. Por este grupo de personas existe una excepción de aplicar por un caso de asilo todavía independiente de la fecha límite. Para ella, si está en proceso de deportación, el consejo es para aplicar todavía, porque tiene que aplicar para una defensa. En caso que no, es un poco más difícil y tiene que también entonces pensar de un argumento para apoyar porque ella espera todo ese tiempo para empezar ese proceso de asilo, en caso que no está en proceso con la corte. Depende un poquito más información de ella, pero ese es el consejo que tenemos. Ok. También tenemos ya preguntas en el chat en vivo, entonces, Katie, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, creo que tenemos 4 preguntas. Entonces, la primera dice que he deportado por 10 años en 2005. He estado tratando de pedir perdón, pero nunca recibo una respuesta. Tengo un hijo nacido en los Estados Unidos que ya tiene 18 años, pero quiero saber si van a estar cambios para que una persona que ha estado deportado pueda regresar a los Estados Unidos. Ok, muchas gracias, Doug, por esta pregunta y lo siento de escuchar sobre su proceso de deportación anteriormente y el orden de deportación que recibió. Sobre el perdón, para aplicar por permiso para reentrar a los Estados Unidos, depende en algunos factores, también depende dónde está ubicada usted. No estoy segura de esta pregunta, si usted está adentro de los Estados Unidos, Doug, o fuera. Pero en caso que usted está dentro de los Estados Unidos, lo que necesita es un tipo de perdón para limpiarse este orden de deportación que tiene antes
Y nuevamente, sobre su hijo que nacido aquí en los Estados Unidos, él tiene 18 años y normalmente aquí en el estado de Virginia, él es un adulto, es suficiente años para ser un adulto bajo de la ley de Virginia, pero por parte de inmigración, él tiene que cumplir 21 años antes de que este hijo posible que puedan aplicar por estatus migratorio para él. Pero también normalmente él todavía tiene que aplicar para limpiarse este perdón o este orden de deportación en su historia. Y la perdón depende de otros factores de la vida de ese señor. Si él tenía una historia de trabajo consistente aquí en los Estados Unidos, historia de los impuestos, si el hijo vive con él y cómo va la vida de este hijo, si él está en la escuela o estudiando o trabajando, si él tiene buena salud o no. Todos esos factores pueden afectar la habilidad de este señor para aplicar por estatus migratorio y aplicar por el perdón. Pero también bajo la presidencia de Joe Biden, tenemos un poco de esperanza porque vamos a empezar los próximos 4 años con la idea que vamos a ver cambios al proceso migratorio para hacer un poquito más fácil para las personas y para incluir personas posible que con órdenes de deportación. Vamos a ver en los próximos meses y años si vamos a ver un cambio donde ya puedan recibir un beneficio un poquito más temprano o simplemente una manera para limpiarse el orden de deportación que tiene de antes. Okay. Y la primera pregunta, la siguiente, permiso. Dice, soy LGBT y estuve traído aquí por mis padres. No pude solicitar por DACA. ¿Qué pueden ser mis opciones? Y todavía he estado en una relación por 3 años. Ok, es una buena pregunta, Ulises, y gracias para compartir esta información con nosotros. Me parece que necesitamos un poco más información, solamente que para analizar toda la vida de una persona. Normalmente tomamos una hora en la oficina para hablar con usted y sacar más detalles. Por ejemplo, depende en cómo entró a los Estados Unidos, si era legal o ilegal. Cuántos años que tenía cuando llegó a los Estados Unidos. Es importante de saber también en cuál año llegó a los Estados Unidos. Por el programa de DACA que ha mencionado, tiene que llegar a los Estados Unidos antes de junio de 2007 para calificar. Y entiendo que tiene esa identidad de homosexual y normalmente estamos hablando de una posibilidad de un caso de asilo, pero también depende de qué país, de dónde eres usted. Y en la situación por la comunidad homosexual en esos países para ver si existe reglas más estrictas de los Estados Unidos. Usted está en relación por 3 años. Una pregunta es, ¿cuál es el estatus migratorio de tu pareja? Si es una persona con la residencia, un permiso o la ciudadanía. Es difícil para decir con este poco de información en este momentito, pero por lo general personas que entraron con permiso, con un tipo de estatus legal, tienen un poco más oportunidades. Si tienen más años aquí en los Estados Unidos, a veces tienen más oportunidades. En esta pregunta dice que no podría aplicar por un caso de DACA y espero que no como parte de historia criminal, porque pueden afectar siempre y claramente una calificación por estatus migratorio. Depende de otros factores, pero con más información podemos darle un poquito más información y consejos específicamente. Ok, esto dijo, yo vine a Estados Unidos hace como un año y medio. Tenía mi caso en julio 30, pero me la cancelaron hasta el 19 de agosto de 2021. Y no tengo abogado porque vi un abogado y me dijo que yo no podía aplicar para asilo, pero que sí le puede sacar a la niña, pero a mí no. Yo quiero saber si puedo sacar un permiso de trabajo. Es una buena pregunta, de este señor que tiene
Y la respuesta también puede ser un poco difícil. Con nuestra oficina, acerca de 50% de las consultas de deportación, no podemos ofrecer nuestra ayuda porque no existe la fuerza de un caso por caso de asilo o otro defensa disponible. Nuevamente, por las personas que acaban de llegar a los Estados Unidos, en este momentito es un proceso mucho más dura en frente de ellos. Pero para él es algo bueno que él tiene tiempo para preparar. Tiene cerca de un otro año más de prepararse por la corte. Mi pregunta para ese señor es, entiendo si hablo con un abogado y el abogado le dijo que no tiene un buen caso de asilo, pero soy un abogado un poco diferente porque, es una opinión de un abogado y nuevamente si, mi pregunta por todas las personas en la misma situación es todavía, chequear con familia extendida en tu país, porque normalmente en las consultas las personas llegan con sus propia experiencia y no con mucha información sobre las noticias en tu país, adentro de la familia. Le amino para chequear todavía, encontrar ejemplos de maltratando, de incidentes con la policía, con las pandillas, algo que posible que puedan comprobar un caso de asilo, porque sobre la pregunta del permiso, si tiene un solicitud de asilo pendiente, pueden aplicar por un permiso de trabajo en tiempo. En 6 meses y a veces un año, pero tiene que tener un caso pendiente primeramente en la corte y con la agencia. También otra pregunta para ese señor es para ver si él tenía otra familia aquí en los Estados Unidos con estatus migratorio, si él era la víctima de algo en el último año y medio, solamente para chequear si él tiene algunas circunstancias aquí que pueden apoyar otra defensa. Posible que sí, pero es la realidad para todos nosotros en la comunidad en deportación es muy difícil para calificar por defensas y también por lo de asilo. Y la misma persona mandó otra parte de la pregunta. Dice, mi caso es en Tennessee, mi corte es en Memphis y vivo aquí en Roanoke, Virginia, y quiero saber si puedo hacer un traslado para aquí. Oh, sí, sí, sí. Es una buena pregunta y algo un poquito más normal y rutina, proceso en la Corte de Inmigración. Normalmente tiene que hacer 2 cosas. Hay un tipo de carta que tiene que presentar en la Corte de Tennessee con su cambio de dirección. Se llama en la Corte de Inmigración ese formulario EOIR 33. Es una página que tiene que completar con su dirección viejo y su nueva dirección, pero también hay otro tipo de formulario que se llama para cambiar la corte específicamente, porque tenemos un corte en Virginia, no está ubicada cerca de Roanoke, pero está un poquito lejos en la ciudad de Arlington. Porque él vive aquí en Virginia, él tiene la oportunidad de cambiar la ubicación de la corte y solamente tiene que presentar un pocos formas en la corte para cambiarlo. Y la recomendación, él tiene un poco de tiempo, pero es una buena idea para hacerlo pronto, simplemente para estar seguro que todo va a pasar bien cuando él está más cerca del tiempo de la corte. Ok. Siguiente dice, buenas noches, ¿qué posibilidad hay de legalizarse en mi caso? Que soy padre de 2 niñas de 13 y 5 años nacidas aquí. Llevo 15 años en este país y nunca he tenido problemas legales. Ok, muy bien. Es una buena pregunta, Jorge, y gracias por lo. Nuevamente, en los casos de los niños que nacieron aquí en los Estados Unidos, sus niñas, son 13 y los de 5 años. La primera edad donde su niña mayor pueden hacer una petición para ti es cuando ella va a cumplir 21 años. Son algunos años más para ella, para ser un adulto bajo de la ley y empezar un proceso migratorio para ti. Y cuando llegue ese tiempo, su habilidad, la verdad depende del estado de la ley, en algunos años más. Como sabemos en este momentito, pueden ser un poco difícil para ti en caso que entró ilegal, porque si entró ilegal, nuevamente no califica para aplicar por la residencia adentro de los Estados Unidos.
tiene que hacer un proceso consulado donde tiene que regresar a tu país por la entrevista y regresar con la residencia. So ese es un proceso nuevamente un poco complicado con muchas partes, incluyendo la carta perdón. So la pregunta es para ver si van a calificar bajo, o para chequear qué tipo de reglas que vamos a ver para ti en la futura cuando es tiempo para aplicar. Y también espero que es un área donde vamos a ver al presidente Biden mojarlo un poquito, porque es difícil para personas en ese momentito con entradas ilegales para calificar para la residencia. Y hay mucha gente que tiene esas conexiones de familias válidas, que también tienen muchos años, récords limpias, pero ya no tiene la oportunidad todavía de aplicar por un permiso a la residencia. So, eso es un área de trabajo donde tenemos la esperanza por la presidencia de Joe Biden en los próximos 4 años también. Okay, y la última que tenemos dice, ¿es recomendable esperar si la ley de la carga pública se aplicara en el 2021 antes de meter un caso por ajuste de estatus? Buena pregunta, porque es algo que muchos abogados están hablando, es lo de tiempo, cuándo podemos, cuándo es un buen tiempo para aplicar por un caso, y la razón es porque el momentito cuando presenta un caso a la agencia migratoria es, indica que le aplica a su caso. So, en la situación de la carga pública, como sabemos, es un cambio a proceso de residencia permanente que fue creado en los últimos año y 2 años bajo la presidencia de Trump y es para tratar de negar más casos migratorios, para presentar más reglas y más restricciones en los solicitantes para comprobar que cuando llega la residencia permanente que ellos no van a aplicar por asistencia pública o ayuda de las agencias sociales. Y como resultado, para cumplir ese requisito, más que un formulario, es un montón de documentos y evidencia que necesitamos presentar. So, en este momentito, la carga pública está suspendido como resultado de un caso federales, pero en este punto, los consejos es para esperar hasta que llegue el 21 de enero, el día de cuando el presidente Joe Biden va a empezar su trabajo en la Casa Blanca, porque hay la esperanza que con una acción del presidente o acción de orden ejecutivo, él tiene poder para terminar esta regla más o menos inmediatamente. So hay varios abogados y oficinas legales que están esperando hasta que llegue esta fecha para aplicar, porque es un caso más fácil de probar y es un proceso más fácil para la familia, pero también depende de la necesidad de la familia. Hay veces algunas familias que necesitan aplicar pronto, más pronto como sea posible por la residencia, por cualquier razón, eso depende de la situación de la familia, pero si pueden esperar, la recomendación es para esperar un poquito porque tenemos la esperanza que vamos a ver un anuncio sobre la terminación de la carga pública. Okay, gracias. Y esto todavía estoy traduciendo, pero dice que quiero saber si puedo pedir por mi padre. Tuvo un DUI y debo chequear cada fin de semana la cárcel en Miami en 2007, pero no lo hizo. Salió del país. Yo tengo los recuerdos, no sé, formas que dicen que está claro. Yo puedo hablar o pedir por él. No sé qué está pidiendo, pero... Sí, para esta situación puedo contestar a algunas cosas. Es una buena pregunta y lo siento de escuchar sobre la carga de manejar por tomando por tu padre. La programa, en este caso posible que sí es menos sobre el cargo y delito y más sobre el tiempo que ya tenía el padre aquí en los Estados Unidos sin estatus legal. So existe un ley migratorio muy común, conocido con el inglés como unlawful presence. Y lo que significa es cuando una persona entró a los Estados Unidos sin permiso y se quedó por 6 meses o se quedó por 6 meses después cuando ha vencido un permiso de visa, que cuando la persona salga de los Estados Unidos,
automáticamente aplica una ley de castigo de 3 años bajo de donde esta persona no puede regresar a los Estados Unidos. También en el caso por las personas que estaban aquí en los Estados Unidos por más que 1 año de tiempo ilegal y después salían de los Estados Unidos. La ley de castigo aplica por un periodo de tiempo de 10 años. Por ese padre, él salió de los Estados Unidos, la pregunta es cuándo salió de los Estados Unidos y cuánto tiempo tiene fuera del país. También para chequear en realidad de este señor, del hijo, para confirmar que él tiene 21 años para empezar un proceso. Sobre este manejando con tomando, también depende si el padre recibió otros delitos en conexión con este caso criminal. Porque si no está presentando a sus citas de probación en lo de la corte, puede recibir más consecuencias como resultado. Y normalmente un cargo por manejar con tomando no es suficiente una condena para negar un caso de la residencia, pero si tiene otros delitos en conexión con este cargo, posible que puedan afectar la habilidad del padre. Ok, y esto dice, mi caso fue creíble cuando estuve detenido y llevo 5 años en Estados Unidos y estando detenido. Presenté pruebas contundentes, tengo un buen récord. ¿Qué posibilidades tengo con mi caso? Buena pregunta. Espero que puedo contestarlo, pero normalmente necesitamos muchos detalles más, sobre su razón para, entrar a los Estados Unidos y sobre su experiencia cuando estaba detenido con inmigración y con su experiencia en la Corte de Inmigración. Si en los últimos 5 años, si usted tiene alguna familiares aquí en los Estados Unidos con estatus migratorio o otros incidentes que puedan apoyar una defensa. Depende de muchos factores. Y nuevamente, cuando estamos hablando de un caso de asilo o lo de deportación, no sé si esta persona estaba detenida o es un proceso de deportación. En un caso de asilo estamos hablando de pruebas. Es algo bueno si este señor tiene disponible sus propias denuncias o actas de defunción o noticias que escrito por el periódico sobre la violencia en tu país, porque si está hablando de pruebas de este tipo, posible que puedan aplicar por un caso de asilo, porque como la defensa más normal disponible en la proceso de la corte. La siguiente pregunta dice, ¿se puede pedir a un hermano que tuvo un antecedente penal menor hace más de 15 años un perdón? Ya era residente. Okay. Para ella es una respuesta que depende un poquito. Con la residencia permanente, normalmente ella tiene que renovar su tarjeta de residencia cada 10 años. Y durante ese proceso para renovación, inmigración van a chequear las huellas para ella. Para ella, por ejemplo, si hace 5 años, puedo imaginar que ella ya podría renovar la residencia una vez y sin consecuencia. Y lo que significa es no hay ninguna consecuencia, este delito era suficiente menor para no darle consecuencia más. Pero si estaba hablando sobre la ciudadanía, a veces los residentes permanentes pueden tener delitos, incluyendo delitos menores, que pueden afectar elegibilidad por la ciudadanía. Y desafortunadamente, por la ciudadanía es un tiempo de 5 años donde la persona tiene que comprobar que ha tenido buen carácter los 5 años antes de aplicar una persona. Si ya tiene residencia, espero que la residencia está seguro porque ha pasado mucho tiempo con la residencia y también con esta historia de delito, pero por la ciudadanía dependen un poco más cosas si ellos pueden calificar o recibir un perdón. Listo, pues nos siguen llegando algunos detalles de los comentarios anteriores, pero lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Igualmente los invitamos a que si están viendo este video después y tengan más preguntas, que nos sigan colocando sus preguntas, y si les interesa también tener otra sesión, lo podemos tener otra sesión para poder hablar de los temas que surjan a partir de esta plática.
Jennifer, no sé, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te pueden buscar para conocer un poco más sobre cada caso? En varios lugares, por ejemplo, tenemos una página de Facebook también bajo el nombre de la oficina, Grace Immigration. También, normalmente para comunicarse con nosotros es para hacer una llamada a nuestra oficina al 540, 358-5593. No simplemente para encontrarnos, por medio de internet. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que vieron esta sesión. Gracias, Jennifer, otra vez. Gracias, Katie. Gracias, Tiffany. Y pues bueno, es muy interesante, un tema que tiene mucho, mucho que platicarse todavía, pero con mucho gusto, pues bueno, si les interesa podemos hacer otra sesión para responder más dudas. Muchas gracias a todos y bueno, los invitamos igualmente a seguir a Grace Immigration, tanto en su página de Facebook, también en Casa Latina, para que todas las actualizaciones, noticias van a aparecer también en la página, y la de la ciudad de Roanoke. Igualmente, no sé, Katie, es la página de la ciudad de Roanoke, ¿verdad? City of Roanoke. Sí. Sí, entonces ahí aparecen todas nuestras actualizaciones y más información que es importante para toda la comunidad. Me parece bien. Gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias. Nos vemos pronto.